vamos a tu quinto año o sexto de secundaria, ese momento que tenés que decidir cómo sigue tu vida. Lo que pasa es que yo la tuve fácil. Va, fácil. Yo fui en mi secundaria a una escuela de bellas artes. Mi mamá, a mí no me iba bien en la escuela, la verdad. No era ni buena alumna, ni me sacaba buenas notas, pero sí dibujaba y pintaba todo el tiempo. Entonces, mi mamá, así que le agradezco siempre, me envió a una escuela pública, ¿no? Yo vivía en Buenos Aires, Lola Mora, y entonces era a la mañana bachiller y a la tarde todas materias de bellas artes, dibujo, pintura, escultura. Entonces, esa escuela para mí fue como fabulosa. O sea, yo estaba todo el día en la escuela, pero estaba todo el día eh, haciendo lo que a mí más me gustaba hacer. Así que si recuerdo ese tiempo, para mí era maravilloso. A mí me costó terminar el secundario porque no quería irme de esa escuela, que lo único que hacíamos era, todos los profesores pintaban y había otro sistema también, de repente decían, bueno, nos vamos a ver una muestra, entonces en el medio de un día agarramos el colectivo y nos íbamos a Recoleta a ver una muestra. Entonces la verdad es que fue una época maravillosa a nivel educativo y escuela secundaria, digamos, tuve una escuela secundaria diferente. ¿Cómo fue esa elección de la escuela secundaria? Mi mamá vio que a mí en la escuela me costaba, no, me costaba, siempre fui como muy rebelde. Entonces me dijo, mira, a mí me parece que vos tendrías que ir a una escuela de bellas artes, vamos a averiguar. Había dos escuelas públicas que quedaban, bueno, que había un colectivo que me llevaba y me llevó a elegir cuál de las dos quería para anotarme. Tendría 13, sí, y me llevó a elegir la escuela. ¿En qué materias te iban mal en la primaria? Lengua y literatura pésimo. Yo tengo un poco de dislexia, entonces escribir sin falta de ortografía para mí es casi imposible. Y mezclo palabras, así que me iba muy mal en lengua y literatura. Idioma ni te explico, me la llevé todos los años. Cuando era francés, francés, cuando era inglés, inglés. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué hablas de dislexia? Cuando ya grande, para mí fue muy difícil la escuela y después yo estudié en profesorado acá en Mar del Plata y siempre me trataron de tonta porque cuando había que escribir manuscrito, el día de hoy, escribo mal, o sea, tengo falta de ortografía de palabras muy sencillas. Y de grande, porque también me parece que esto se empezó a ver después, ¿no? Un amigo me dijo, lo que vos tenés es dislexia. Y entonces le digo, no, no puede ser. Me dice, sí, sí, sí. Entonces me saqué un turno con una, en ese momento creo que era una fonoaudióloga, no sé qué, y me dijo, sí, tenés un grado de dislexia, hay unos ejercicios que se pueden hacer para que lo mejores, y no volví nunca más. ¿Eso a qué edad? Porque, no, eso ya eran de 30 y pico. Por eso, hasta ese momento, ¿qué sentías que tenías? En algún momento pensé que era media tonta, ¿viste? Me decían tonta y bruta, ¿viste? Y por ahí me lo creí, ¿viste? Esas cosas que yo era como la bruta. Y después me di cuenta que no, para nada, o sea, al revés. Yo tenía como mucha habilidad en el dibujo, me encantaba. eh, y eso era lo único en donde era muy buena. Claro. Entonces, esa parte no estaba en discusión, digamos, que era buena eh, creativamente, que se me ocurrían cosas, que sabía construir, que sabía, que siempre estaba haciendo alguna manualidad o digámosle en su momento manualidades, que no repisas, que estantes, que decoración, siempre estaba en eso. ¿Y eso desde cuándo? ¿Incentivado por alguien de tu familia o sola? ¿Cómo fue? No, no. Lo único que sí recuerdo, que después limpiando cosas, mi mamá era una persona sin estudio, pero muy culta, de estas que iban a ver obras de teatro y al cine con las amigas. Y sí me acuerdo que tenía 4 libros de arte que eran del impresionismo. Y me acuerdo que yo me la pasaba mirando esos libros de pintura. Mi mamá fue la gran que me acompañó y me apoyó en todas las locuras, porque digamos que no es que fue una carrera lineal que hay de repente, no. Yo siempre fui como muy rebelde, pero mi vieja creyó en mí. Qué importante. Sí, 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 sí. Y ahí pensó que quizás la secundaria más adecuada para vos era algo relacionado con el arte. Sí, sí, ahí sí, marcó algo, porque cuando yo fui a esa escuela
estaba todo el día dentro de la escuela, entraba a las 8 de la mañana y me iba a las 6 de la tarde. Era mucha exigencia, pero no, pero yo era profundamente feliz. Y ahí marcó un rumbo. Después cuando salís, la vida es distinta. ¿Qué Cuando pasó te- cuando saliste? Y cuando salís empieza el de qué voy a vivir, porque mi mamá nos crió sola, la situación económica era justita y por momentos menos, y entonces era, bueno, qué hago para vivir que me divierta? Y creo que ese qué hago para vivir que me divierta fue el eje. O sea, por ahí pensaba, yo no sé si sabía lo que quería, sí sabía lo que no quería. Yo sabía que no quería estar adentro de una oficina 8 horas, ni quería un trabajo fijo, ni plata estable. Bueno, para arrancar, yo a los 21 años me vine a vivir a Mar del Plata porque quería vivir al lado del mar. Yo vivía en Buenos Aires. Y me vine sin nada, ¿eh? O sea, antes de eso, a los 17, que todavía estaba en la secundaria, en mi casa no había plata para vacaciones, pero yo quería venir al mar. Entonces me conseguí un trabajo de vendedor ambulante. 20 años fui vendedor ambulante. En la playa, porque yo quería estar en la playa. Y vacaciones no había, no se podía, y entonces el modo de estar en la playa era trabajando. Y sí, vendí de todo. De niñas, porque somos 3 hermanas, teníamos una casa en la costa, en Mar del Tuyú. Después mis papás se separaron, muy complejo, y entonces ya no pudimos ir más a Mar del Tuyú, la casa se partió, esas cosas. Entonces ya después no había vacaciones y no había mar, y para mí era como imposible de pensar. Y sí sabía en esto de que no me gustaba la ciudad. No, me agobiaba, no me veía toda mi vida tomando un colectivo para ir a un trabajo, para volver a otro colectivo en 1 hora y media. Eso me generaba como mucha angustia, era algo que no quería hacer. Y por eso me vine a Mar del Plata, pero me vine a Mar del Plata sin nada, con un novio que tenía, y me vine a hacer la temporada de verano vendiendo por la playa. Y yo ya era ¿Qué maestra. vendías? Ese año, esos primeros años, billutería. Era como la época de la billutería. Hacía yo aros, collares, hacía muchas cosas, tejía macramé. O sea que eran cosas tuyas. Sí. Vendías lo que... Alguna compraba, pero no, hacía muchas cosas. Hacía aros, hacía pulseras, había aprendido puntos y algunas cosas que vas aprendiendo de que alguien te dice, mira, se hace así, se hace allá. Cuando yo me recibí, fui la última promoción que me recibí con el título de Maestra Nacional de Dibujo, con 18 años. O sea, yo podía dar clase en una escuela con 19. Claro. Y entonces, cuando vine a Mar del Plata, en invierno conseguí una escuela con estas cosas de que estás un tiempo, un mes, dos, porque hacía suplencias, pero bueno, a partir de ahí empecé a trabajar también de docente. Claro. Y después estudié el profesorado acá, ya con orientación en cerámica. ¿Cuándo te pones a estudiar el profesorado? ¿Cuándo decidís y cómo fue esa decisión? ¿Por qué fue? Enseguida, porque mi título me permitía dar clases hasta tercer año de secundaria. Y yo, habiendo vivido la experiencia que vi en la secundaria, yo quería ser profe de secundaria, porque sentía que era un momento donde sos como una esponja y si podés dar, hay quien reciba. Y entonces busqué, como ya habían cambiado los títulos y esas cosas, y mi título era de nivel secundario, tuve que hacer casi toda la carrera de vuelta. O sea, cuando yo me recibí en tercer año de la escuela de cerámica, tenía el mismo título con la misma incumbencia que yo ya tenía, pero de carácter terciario. Claro. Yo quería trabajar en secundaria y también me gustaba la cerámica, que recién hoy, porque viste, con el diario del lunes ves las cosas. Me gustaba la cerámica porque me parecía que la obra de arte en la cerámica era más popular. Vos podías llegar a la mesa de las personas, cualquiera podía comprar una taza, cualquiera podría. Entonces el arte era más accesible. No solo más accesible, sino más posible de vender para mí, que necesitaba También. trabajar y que mi trabajo fuera mi sustento. Claro. Así que bueno, así, enseguida, o sea, me recibí, no sé, vine acá a los 21, a los 27, 28 me recibí.
¿Se te abrió el panorama de la posibilidad de dar clases? Yo ya daba clases, lo que pasa es que yo también tenía una vida, o sea, un año me fui de viaje, dejé todo y me fui de viaje, vendiendo por la playa. No sé, como fui como un año de viaje, sustentando el viaje con la venta ambulante. Entonces, siempre, a partir de que empecé a vender por la playa, nunca lo dejé. Y siempre tuve dos trabajos, la playa en verano y la docencia en invierno. Porque tampoco me gustaba la idea de trabajar todo el día dentro de una escuela, no lo quería. O sea, me parecía, quería que la clase esté buena, quería disfrutarla y sentía que si estaba 8 horas dentro de una escuela dando clase era como muchas horas. Entonces siempre mantuve el doble. Bueno, me iba muy bien en la playa también, ¿eh? O sea, siempre digo, todo lo que hice en su momento lo hice vendiendo por la playa. Yo siempre pintaba. Después tuve hijos. Entonces, y ni hablar que me quedé sola con mis dos hijos muy chiquitos. Entonces, en los ratos libres, yo pintaba. Hacer cerámica incluía espacio, tiempo. Claro. Económicamente necesitas más dinero porque los insumos de cerámica son más caros. Y, y me acuerdo, lo digo porque me parece bueno, yo soy de hacer listas. Entonces había googleado cómo ser artista plástica. Pues yo sabía que quería vivir del arte, pero no sabía por dónde, ni cómo llegar. Entonces googleé cómo ser artista plástica y entre las listas de que me tiraba Google, que ni siquiera era la IA de ahora, me decía un par de cosas, como diciendo hacer una exposición, presentarse en un premio, tener una página web, un portfolio. Entonces dije, bueno, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Llegar a tener 12 cuadros, 15 cuadros en un año para después poder pensar en decirle a alguien de exponer. Y entonces esa fue como la primer meta que me puse chiquita, mis hijos tenían 2 y 4 años. La primera meta era un año para armar una muestra. Y eso hice, empecé de a 15 minutos, de a 20, de a 25. Yo ya tenía la escuela, ya tenía la playa y los chicos chiquitos, y empecé así de a 15, 20 minutos pintando. Y lo que pasa es que cuando estás haciendo lo que te gusta, eso te retroalimenta porque no puedes dejar. Entonces los espacios donde pintaba cada vez eran más largos en medida en que la vida familiar lo permitía, porque pero bueno, cada vez más, 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 hasta que llegué a tener esa famosa cantidad de cuadros como para hacer una exposición, hice una exposición, otra, y después igual tenía ese gustito de que todo muy lindo, pero todos mis amigos tienen cuadros, toda mi familia tiene cuadros, tengo cuadros colgados por toda la casa y mi trabajo no se sustenta con esto. Los sabores amargos, transformarlos en una obra de arte ha sido mi refugio, pero también ese de capturar el instante. Siempre lo que hice fue transcribir sensaciones a la pintura. Pasé como por distintas partes hasta donde un momento empecé a pintar mares. Es trágica la historia, pero si querés te la cuento. Sí, obvio. Va, trágica. Es triste, pero a la vez creo que es parte de la historia de mi vida, de cómo llego al arte. Claro. Mi mamá estaba muy, muy grave, con una enfermedad terminal, y yo tenía que llevarle un regalo porque era una fecha, o cumpleaños, o Día de la Madre. Mi mamá estaba en la cama, una mujer súper activa, que viajaba, de repente estaba postrada. Entonces yo tenía que llevarle un regalo. Y dice, ¿qué le llevas a una persona que se va a morir? Mm. Y entonces mi mamá toda la vida quería que yo pinte paisajes y yo pintaba demonios, o cosas más, así más fuertes, más adolescentes, digamos. Y entonces dije, bueno, le voy a pintar el paisaje que quiere y le voy a pintar un mar para que le traiga calma. Entonces le pinté un cuadro de mar, me lo llevé en el colectivo medio fresco y se lo colgué a mi mamá en la habitación. Y la verdad es que a partir de ese mar que pinté, la que encontró calma pintando mares fui yo. Entonces no puede parar, no puede parar. Fue distintas versiones, modos, formas de contar cosas a través del mar. En ese momento de tanta tristeza, porque ese mar fue el que me trajo calma a mí, la pincelada, el recorrido. Claro. Bueno, ahí me puse a estudiar porque yo se me obsede de las cosas. Transparencia, color, brillo, cómo se veía el mar.
mucha fotografía para después de tenerlo y poderlo ver. Entonces el mar fue como cuando lo encontré, que en realidad era lo que había buscado toda la vida. Claro. Sí, o sea, me fui de Buenos Aires porque lo único que quería tener el mar. Cuando lo encontré como que no lo solté. Y después, cuando empecé con la cerámica, quería pasar esto, la pintura al objeto cotidiano. También, primero era una investigación. Y entonces dije, bueno, que la investigación se pague por sí sola, que yo pueda vender alguna pieza para poder seguir comprando materiales y herramientas. Siempre esa listita va cambiando, la primera, pero sigue estando. Entonces dijo, bueno, lo primero es que esta investigación se autosustente. Claro. Entonces, vender lo suficiente como para poder seguir jugando, para seguir probando. Pues creció, creció, creció. Lo alimenté, obviamente. ¿Cómo lo alimentaste? Trabajando muchísimo, trabajando muchísimo. La segunda cosa en mi lista era tener la, tener la oportunidad o la excusa, porque cuando uno está en las urgencias económicas y de la vida, mi primer deseo fue pasar la mayor parte del tiempo en el taller. O sea, yo lo único que quería era pasar mucho tiempo en el taller. Y se fue dando, o sea, empecé a vender, página web. ¿Cómo hiciste para sostener esta vida que vos querías tener? Yo estoy convencida que a uno le va bien cuando hace lo que le guste y no al revés. Estoy convencida, o sea, ni hablar de que es feliz y que le gusta, sino que te va bien también. Hasta te puede ir bien económicamente haciendo eso que te gusta. Hay que a veces hacer como el caballo y dejar de mirar y decir, ok, está todo muy bien, tengo este trabajo que paga las cuentas, pero este tiempo es mío. Y entonces nunca, ese tiempo nunca lo dejé, siempre o esas pequeñas actividades, y a medida que me daban una oportunidad las alimentaba, y de hecho en un momento que cuando el taller empezó a crecer mucho, yo ya eh, uní también la parte de la venta, yo era vendedora, entonces uní dos cosas que sabía hacer. Y entonces después sí hice medio salto al vacío de decir, ok, dejo unas cuantas horas en la escuela porque yo necesito tiempo para el taller. Entonces también salté, abandoné un par de horas, bastantes, me quedé con algo significativo, pero y me puse a trabajar a pleno en el taller, aprender a editar, aprender con Instagram, o sea, era un... Pero para mí es muy estimulante ese aprender continuo, porque no, yo no sabía usar programas de diseño y terminé aprendiendo a editar videos y así vas, bueno, siempre buscando más. Caro, ese crecimiento, ¿de qué dependió? Y la verdad que en mi caso en particular, cuando mis hijos ya se podían hacer la leche solos, porque cuando tenés hijos chiquitos el tiempo es muy escaso. Y yo estaba todo el tiempo con ellos, solo con ellos, que la escuela, que... Entonces cuando mis hijos empezaron a tener un poco de edad como para entretenerse solos sin que corran riesgos, yo empecé a irme a... Me construí el taller al fondo, otro más chiquito que tenía, que era como una casita para alquilar, y ahí empecé a meterle cada vez más horas, cada vez más horas, cada vez más horas. Y hay otra cosa que a mí también es de cabecera, esta frase de Picasso que dice, la inspiración existe, pero tienen que encontrarte trabajando. Yo soy ferviente de eso, o sea, yo estaba todo el tiempo. Y he hecho un montón de cosas que por ahí no se vendían, no funcionaban, pero yo no dejaba de hacer, seguía, 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 hasta que en un momento algo gusta Mm. o conmueve, y entonces, sí, el salto fue, creo que fue en el 2018, cuando dejé la playa también. Mis hijos eran grandes, grandes, no, ponle que tenían 10 Sí, y 8 ya más independientes, y ahí me largué con todo, sí, sí, sí. Tuve un invierno así como muy justito, hasta que la rueda empezó a girar, porque dejé muchas horas para decir me dedico al taller. Fe, también, siempre tuve fe de que iba a funcionar. No sé, porque fue un salto de fe. Y muchísimo trabajo también, ¿eh? Muchísimo. Horas y horas y horas. Sí, de estar yo en el taller.
Ahora un poco menos, pero todos los días a la mañana me levanto y el mate se hace acá a las 8. Y en verano, porque yo trabajo con el día, no me gusta la noche, no me gusta la oscuridad, no me gusta trabajar con poca luz. Entonces, en invierno mis horas laborables son menos por una cuestión del sol, y en verano, por ahí yo, 6:30 de la mañana, ya estoy en el taller tomando mate y laborando. Y así todos los días, feriados, sábado, domingo, todo el tiempo. Hay mucho de eso, de como de una disciplina, de si quieres algo, sostenerlo. La fe y la disciplina, ¿vinieron con vos? ¿Fueron aprendidas? Hay algunas cosas que vinieron conmigo y otras que alimenté. Eh, la disciplina vino, pero no la disciplina mal vista, como la disciplina del rigor, sino la zanahoria ahí a la que querés alcanzar. Yo siempre cuento, cuando yo me vine a vivir a Chapa hace 30 años, acá no había nada, y yo viví 1 año y medio sin baño, porque no había plata para hacer el baño. Y la gente me decía, ay, ¿cómo podés estar así? No importa, yo sé lo que quiero. O sea, yo quiero vivir en Chapa, tener una casa, y hoy ahora esto me permite no pagar alquiler, seguir juntando plata. Y ahí la gente me dice, ay, qué suerte que tenés, qué casa hermosa. Sí, pero digamos, por ahí era ese tipo de fe. O sea, yo sabía lo que quería, tenía como, no sé si sabía, yo quería vivir en el campo, en una casa que sí, me hubiera encantado, que de primera está hermosa y cómoda, pero de algún modo yo sabía que eso que necesitaba lo iba a conseguir, como fuese, o sea, con laburo, ¿no? Sí, sí. Pero, sí. ¿Qué te imaginás? ¿Cómo sigue? eh, Ahora estoy en un estado de calma alucinante, porque de algún modo conseguí esto que busqué durante años. El taller, la excusa para estar en el taller, cierto, no le voy a decir prestigio, pero es cierto de que hay personas que les gusta mi trabajo, que me conocen, entonces ya estoy como en un lugar donde hace bastante tiempo estoy disfrutando mucho de esto. O sea, no lo tomo como algo natural. Cada vez que entro al taller digo, ¡Wow! mira qué pesada. Entonces sigo Asombrada. asombrada y agradecida de todo lo que construí. No lo sé bien. Hay ideas siempre, pero no lo sé bien. Me gustaría como gustarme, pero hay sitios a los que uno no sabe cómo llegar, pero que creo que si empezás a rascar y a preguntar y de a poquito, con esas listas de, bueno, quiero esto, Sí. ¿cómo hago esto? ¿Qué necesito para hacer esto? Creo que va a ir, me da ganas de a veces proyectos artísticos como más ambiciosos, instalaciones, Mm. me gustaría ser parte de algo así. Hay que animarse y hay que creerse que sos capaz. Que esa parte es la que uno a veces se boicotea y dice, ay, yo estoy para esto. Pero bueno, una cosa a la vez. Yo siempre digo un paso a la vez, una meta pequeña a la vez. ¿Y qué le dirías a Caro de fin de secundaria? Ah, lo lograste. Porque siempre quise quería el taller como el espacio físico, que es el que representa no, no, creo que mi adolescente sería muy feliz con mi presente. Así que, ¿qué le diría? Vos seguí por ahí. Por ahí lo que le diría es que no escuche tanto eh, las voces que te dicen que no podés. ¿Tuviste muchas de esas? Se siguen teniendo. Las personas, siento que hay como, que lo habíamos hablado antes, este esquema de, ay, bueno, no, pero mejor anda a lo seguro. No, pero agarra este trabajo que vas a seguir para toda la vida. Y a mí siempre no me vio nunca más una maestra una vez. Yo 1 año dejaba de trabajar y me iba de viaje y al otro año volvía. Y una maestra me dice, ¿por qué no titularizás en esta escuela? Le digo, no, yo todavía no quiero las titulares. Me dice, sí, pero ya sabes que te vas a jubilar por el resto de tu vida en esta escuela. Y a mí me agarró como una cosa como, no, lo último que quiero es esa seguridad. Pero el mundo va en pos de que consigas estas cosas que socialmente se cree que están bien, ¿no? Como que, bueno, la casa, el trabajo fijo. Creo que en eso sí me he sido fiel, pero es las voces
diciendo, no, pero esto como, ¿quién va a venir acá a comprarte algo? Chaparmalal, ¿cómo vas a hacer? Están todo el tiempo, están todo el tiempo. Que sin maldad creo que es como, son mentes un poco limitadas, ¿no? Que es el miedo a perder. Yo lo único que tengo miedo a perder es la salud, como para seguir haciendo lo que después puedo perder todo y mi fortaleza soy yo. Con los años uno va perdiendo parte de la fuerza, parte de... Pero sí, esa parte creo. Como que le dirías eso, ¿no? Como que no escuche tanto No las escuches voces. tanto, confía en vos, que sabes lo que querés y que te va a ir bien y que vas a ser feliz. Con sus cosas, ¿no? Como todos. Por supuesto. Pero no, seguí por ahí que vas bien. Hay una doble, porque cuando yo fui adolescente, o 20 años, 21, todo mi alrededor cuestionaba mi estilo de vida. O sea, mi mamá me bancaba, pero hasta ahí. Mis hermanas era como, ay, ellas ya tenían su trabajo, yo tenía un mango, andaba siempre vestida con lo que me daban, porque porque me estaba haciendo una casa y no me importaba nada, y porque tampoco tenía ganas de trabajar de cualquier cosa. Entonces, era vista como la rebelde, la hippie. Siempre fui muy trabajadora igual, ¿eh? Pero era visto así. Y hoy al revés. Ay, mira, mira, Caro. Entonces digo, uno tendría que confiar más en lo que quiere para su vida, cualquier cosa que fuese. Y esto de el dinero, viste que siempre como que parece que el éxito está ligado a el dinero. Y si naces en una clase trabajadora, el dinero lo que es corres atrás del dinero para... Pero yo estoy convencida que es completamente al revés. Primero tenés que ir por lo que querés y el dinero va a llegar, no al revés. Pero bueno, es difícil para muchas personas ese salto al vacío, decir, ok, el mes que viene no hay sueldo, y no sé, voy a salir a vender algo. Entonces digo, eso creo que es eso sí vino conmigo, porque mi familia no era así. Claro. No era más bien más conservadora. Bueno, Caro, hermoso, gracias.